Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos nuevamente en otra sección para ayudar a las empresas colombianas a salir de esta crisis que se ha creado durante la pandemia. Y para esto nos acompaña la profesora Silvana Dardú, quien es docente de mercadeo de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Administración de Empresas. Profesora Silvana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Profesora, ustedes. usted es experta en comercio electrónico, algo que en esta época de pandemia está definitivamente en boga y sobre todo que es una necesidad, por lo que la mayoría de las Ujú. empresas han tenido que migrar sus modelos de negocios hacia el comercio electrónico. Eh, ¿Cómo ha sido el rol del comercio electrónico en esta etapa de 3, 4 meses de pandemia para las empresas colombianas? Hablemos principalmente, por ejemplo, de las pymes y las MIPYMES, las pequeñas. Ok, bueno, en general, fíjate que Colombia venía teniendo una evolución y una madurez bien importante respecto a la región en términos de comercio electrónico. De hecho, Colombia es uno de los países que había tenido una acelerada tasa de contribución al PIB, producto de transacciones digitales en la región, a pesar de haber sido uno de los países que ha tenido menos inversión en infraestructura tecnológica respecto a otros países de la región, como el caso de Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, evidentemente siempre existen una serie de consumidores rezagados o unas categorías que tienen un crecimiento más lento. En esta coyuntura, aparte de lo que estamos viendo, hay tres fenómenos que me parecen importantes destacar del comercio electrónico. Uno es el comercio electrónico es la única vía para mantenerse o los mecanismos a distancia, como para nosotros como universidad, se está convirtiendo en la única opción para mantenerse operativos en esta crisis. De manera tal que quien no había iniciado un proceso de transformación digital se ha visto obligado a desarrollarlo para poder subsistir en medio de esta situación. Un segundo elemento es que tradicionalmente con el comercio electrónico había una suerte de estereotipo, y es que mucha gente pensaba que el comercio electrónico era para gente joven, para algunas categorías, que había cosas que no se podían comercializar online, etcétera. Sin embargo, esta crisis ha demostrado que estamos dispuestos a comprar online, incluso categorías en las que la gente nunca había pensado que las iba a comprar en línea. De manera tal que esta es la oportunidad para muchas categorías poder desarrollarse porque históricamente tenían un nivel de desarrollo mucho más bajo. Y un tercer elemento que me parece clave es que está cambiando el significado de ese acercamiento, porque cuando nosotros le preguntamos a la gente en el pasado, en los estudios que he realizado, cuál es el valor de comercio electrónico, la gente valoraba la comodidad, pero hoy en día la gente habla de seguridad, pero no habla de seguridad del sitio web, habla de su seguridad física en vista de la coyuntura, lo que quiere decir que está cambiando el significado con el que me acerco al comercio electrónico. Fíjate que la seguridad era la principal barrera en el pasado. Cuando uno listaba las barreras de comercio electrónico en Colombia, sobre todo para los pequeñas y medianas empresas, básicamente la gente decía que no compraba por seguridad, porque al no ser una marca reconocida, pues yo no me quiero arriesgar a ser víctima de un fraude en la transacción. Pero ahora justo estamos comprando por seguridad, pero por seguridad personal, lo que quiere decir que la connotación de la palabra seguridad está cambiando en este contexto. Entonces, son tres elementos relevantes para hablar de comercio electrónico en ese contexto. Ujú. Digamos que esa percepción de seguridad cambió, ya no es una prioridad la seguridad en la transacción, sino la seguridad de la salud, digamos. Correcto. De hecho, la adopción del canal digital, pues sobre todo para las personas rezagadas, está ocurriendo motivado por factores externos. Mucha gente no está comprando porque le gusta, sino porque le toca. Y entonces aquí es donde viene la responsabilidad de las empresas, quizás muchas empresas, a pesar de que están teniendo unos descensos en las ventas, que es lo que nosotros hemos monitoreado en otras investigaciones con pequeñas y medianas empresas, a pesar de que hay una disminución en la venta, crece el canal digital, crece el tráfico web, crece la visita en tus redes sociales, porque es el único espacio de interacción que se está dando con las marcas. De manera tal que este es el momento más crucial que podrían tener pequeñas y medianas empresas para potenciar sus canales digitales en este momento. ¿Okay? Ya. ¿Cuáles son los recursos con que cuentan las empresas para hacer ese mercadeo digital?
Perdón, Pedro, te perdí. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan las empresas para hacer ese mercadeo digital? Bueno, ahí hay todo un mito, porque casi siempre cuando pensamos en mercadeo, mucha gente piensa que eso es cosa de multinacionales. Y eso es una de las cosas que quiero desmitificar. Hoy en día existen un montón de herramientas que te permiten hacer, además herramientas gratuitas que te permiten hacer monitoreo de tus sitios web, hacer análisis. Hay tres aspectos claves que para considerar desarrollar una estrategia de mercadeo. Análisis del competidor, análisis de los clientes y análisis de la organización. Hoy en día existen herramientas gratuitas para hacer monitoreo de esas tres cosas en digital, de manera tal que con una inversión muy baja o con una inversión pequeña, muchas empresas pueden hacer monitoreo de qué está ocurriendo con su empresa y qué está ocurriendo con sus competidores y qué están percibiendo los clientes de sus experiencias de consumo. Entonces yo creo que el primer punto de partida es que y creo que es un error fundamental, es que mucha gente utiliza las redes sociales de entrada para vender. Y las redes sociales, como su nombre lo indica, son espacios de diálogo que luego pueden ser usados como un canal de venta. Entonces no podemos pasar por encima, nadie compra lo que no conoce. Entonces yo creo que eso es algo que, sobre todo en las pequeñas empresas más orientadas a la venta, suele ser un factor que enlentece la prosperidad de los canales digitales que tú pudieras aprovechar. Ujú. Entonces, mucha gente piensa que necesita hacer una gran estrategia y una gran campaña. No, la principal información son tus propios sitios, es decir, la principal fuente de información es tu sitio web. Cuando tú tienes un buzón de sugerencias en tu sitio web y recibes 100 correos al mes, eso es un insumo para hacer investigación de mercado y para construir estrategias, porque si de 100 personas que te escriben, 50 se quejan de los tiempos de entrega, ese es un aspecto a mejorar en el proceso y no has tenido que pagar por una investigación de mercado. Lo que has tenido es que volcarte, analizar la información de la que ya dispones. Si tú posteas cosas en redes sociales y nadie te responde, eso también es un gran insight. ¿Qué tendrías que escribir o de qué quisieran hablar tus clientes para tú usar esos espacios como un recurso de diálogo y acercamiento con tus clientes? Ujú. Ujú. Silvana, una cuestión que yo he visto durante este tiempo de la pandemia que obligó a todas las empresas a irse a lo digital, y es un canal que yo veía que no se utilizaba antes. Pues obviamente, digamos, se utilizaba mucho Facebook, se utilizaba mucho Twitter, se utilizaba mucho, obviamente, Google, y es el WhatsApp. Las empresas han Ujú. empezado a utilizar el WhatsApp como una manera de mercadeo. ¿Esto sí es así o ya antes se daba y uno de pronto no se daba cuenta? Era poco monitoreado en las referencias de estudios que nosotros tenemos, porque no era un canal formal. Es decir, mucha gente escribía a través del WhatsApp, pero como ese no es un dato visible como las redes sociales u otros espacios o los reviews en la página web, quizás estaba más invisibilizado. Pero lo que han reportado casi todos los países en crecimientos de comercio electrónico están reportando un alto índice de WhatsApp. Yo tengo una hipótesis al respecto y una es que ese estereotipo de que el comercio electrónico es solo para gente joven, experta en tecnología, etcétera, ese estereotipo se está rompiendo en esta crisis y otros actores están participando de eso. Entonces, por ejemplo, los adultos mayores, digamos, personas de bajos ingresos están utilizando este canal para abastecerse en medio de la crisis y entonces eso ha potenciado este canal que básicamente es un canal con el que la mayoría de la población estaba familiarizada, aun cuando tuviese escaso conocimiento digital. Entonces es un canal que tenemos que aprovechar y ese sí es un canal para vender, porque a pesar de que es una red social que está más orientada a la venta y no al diálogo común, pues. Entonces Pero, ese sí es un recurso que las empresas pueden aprovechar. pero necesita el WhatsApp como uno de pronto lo ve mucho más recurso humano en el sentido de que ellos casi que están obligados a responder cada pregunta que hace un usuario. Bueno, depende, porque el problema es que los consumidores, lo que muestran las estadísticas es que no quieren hablar con robots y estas cosas automáticas,
Y evidentemente eso es posible cuando ya tú tienes suficiente información y puedes automatizar ese proceso. Pero arrancar con una cosa de respuestas automáticas es muy complicado, porque tú no sabes las preguntas que van a ocurrir y en esta contingencia menos. Entonces allí sí requiere gente que esté al tanto hasta que tú puedas consolidar cuáles son las preguntas frecuentes, cuáles son las referencias por las que más consultan, cuáles son las dificultades que nos plantean a través de este canal para tú poder generar algún sistema automatizado para esas cosas más recurrentes, pero del resto requieren atención inmediata. Pero fíjate que el uso de WhatsApp está dando una señal. Básicamente, ¿por qué uso el WhatsApp y no uso otro medio? ¿Por qué no me meto en la página web y compro? Porque la gente quiere no solo ser atendido, sino ser atendido con inmediatez, que es el segundo factor después de la seguridad que está surgiendo en las investigaciones. Ujú. ¿Lo están utilizando bien las empresas de WhatsApp o hay algún consejo que tú puedas dar? Yo creo que la gran dificultad allí es cuando lo usas de manera automatizada y no automatizada. ¿Y qué tan capaz eres tú como organización de aprovechar esa información que ocurre a través del WhatsApp? Entonces, como te decía anteriormente, yo creo que es importante automatizar ese proceso por un tema logístico en la medida que la demanda crece y que las empresas pues quieren aprovechar estas oportunidades para sobrevivir a esta crisis. Sin embargo, es importante que las empresas tengan muy claro qué automatizar y qué no, porque si no la gente se agota en el proceso y lo que demuestran también los números es que las personas intentan hacer la transacción, pero si la transacción es ineficiente, abandonan y no vuelven. Sin embargo, cuando tú avanzas en el proceso, te responden y hay refuerzo de esa conducta para el consumidor, la gente tiende a repetir esa acción. Entonces yo creo que allí hay que saber cómo utilizar ese espacio. Yo creo que la atención al cliente y las ventas deberían estar separadas en esos canales. Tú deberías tener un WhatsApp para una cosa y un WhatsApp para otra, para que la gente se sienta mucho más atendida. Esa sería una recomendación clave para mí. No puedes gestionar todo a través del mismo canal. Yo creo que son cosas diferentes. No es lo mismo atender a un cliente con un reclamo que habitualmente te toma más tiempo que un cliente que va a comprar, cuando habitualmente en este momento los procesos de decisión, cuando te acercas al canal digital, ya los tomaste como cliente. Entonces son dos dinámicas diferentes. Esa sería una recomendación y casi siempre veo que la mayoría de las organizaciones usan un solo canal para atender cualquier contingencia. Silvana, ¿en qué fallan las iniciativas digitales de las pequeñas empresas, de las pymes? Yo creo que hay dos factores clave. Hay uno que reseña la literatura de forma muy sistemática y se ha visto en todos los en todos los análisis de ecosistemas de emprendimiento digital en la región. Tiene que ver uno con la falta de planeación. Yo creo que en este momento si alguien aprovecha un canal digital para vender, a lo mejor si logra, su categoría se está moviendo en este momento y no se ve afectada por la crisis, tiene unos retos y unos desafíos logísticos. Entonces yo creo que el tema de la planeación y la organización para saber cómo monetizar ese negocio y cómo atender la demanda es muy importante. Ya señalé que uno de los factores claves es la inmediatez. Entonces, en este sentido, tener una rápida respuesta al cliente es clave en esta coyuntura. Creo que todos la estamos pasando bastante mal en medio de tanta incertidumbre. Entonces, tener malas experiencias de compra no es tan bueno. Entonces, es muy importante planear cuando vende, tener mucha claridad, porque a lo mejor yo no puedo cortar mis procesos y yo necesito 3 días para despachar, pero es importante que se lo informes al cliente, que tengas mucha claridad en la comunicación para hacer esa experiencia lo más virtuosa posible. Eso por un lado. Por otro lado, creo que otro de los factores de fracaso es lo que yo llamaría el aceleramiento del interés en la venta. Vender es importante. Los negocios tienen un propósito y eso es claro. ¿Okay? Sin embargo, también es importante entender que conocer que los clientes no quieren hoy en día que les vendamos. Nadie quiere que le vendan. Parte de lo que ha reportado los análisis del consumidor a nivel global es que los consumidores les gusta hacer su proceso de búsqueda de información, validación de información, etcétera, a través de personas cercanas, de reviews de otros consumidores, porque los clientes creen más en lo que otros consumidores dicen y personas allegadas dicen y no en lo que la marca dice. Entonces creo que concentrar tus esfuerzos en temas comerciales, vender, 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 vender,
es un desgaste, porque la gente no quiere que le vendan. Entonces es más sencillo que si tú vendes, no sé, ropa deportiva en esta contingencia, tú tengas un blog, tengas una red social donde hables de temas deportivos y que la gente se acerque, dialogue y luego vaya a tu sitio, a tu WhatsApp y compre. Pero la gente no quiere que le estén vendiendo todo el día. Entonces, de hecho, la gente pasa eso en las redes sociales y la cantidad de cosas que no tienen ni siquiera view es altísima. Entonces, no concentres, yo entiendo que usted quiera vender y eso es un objetivo y es claro, pero debe concentrar en esta crisis más sus esfuerzos en dialogar con el cliente para generar un acercamiento, porque si no es como una situación persecutoria. Yo creo que hay una situación de hecho de molestia global por destinar espacios en las redes a ventas y todos cancelamos y nos damos de baja en esas cosas porque no queremos que nos molesten. Lo que tenemos como empresa es que generar suficiente información en distintos medios digitales para que la gente me consiga, me encuentre, me conozca y se acerque. Pero creo que eso es una razón de fracaso, como hay como un sobredimensionamiento del tema comercial y eso ya no funciona. La gente no quiere que le vendan. Ustedes acaban de terminar una investigación de mercado para pymes Ajá. y ustedes tienen una herramienta que van a poder utilizar los empresarios colombianos. ¿Por qué no nos cuenta un poco en qué consiste esta herramienta y cómo va a ser? No, actualmente estamos diseñando un programa que tiene que ver con investigación digital para pequeñas y medianas empresas. Este es un programa corto, intenso, en el que queremos enseñar a las pequeñas y medianas empresas a aprovechar su información digital para generar sus estrategias de mercado. Entonces, existen muchas herramientas de scrapping, por ejemplo, para capturar información tanto en la web y redes sociales tuyas y de tus competidores, porque es información pública, a través de estas herramientas. Entonces, un poco lo que queremos con este programa, que surgió del análisis de pymes, que consideran que una de sus debilidades más importantes es la falta de información, pero la información está en sus propios recursos digitales. El tema es cómo poder descargar esa información, todos esos comentarios que yo tengo en Facebook, esos comentarios que recibo en Instagram, esos chats que tengo con mis clientes a través de WhatsApp de las dudas y cómo aprovechar esa información para diseñar una estrategia con recursos que son gratuitos, que no requieren lenguaje de programación y que están al alcance de todos en distintas plataformas como Google, etcétera. Entonces, eso es parte de las iniciativas que estamos trabajando para ayudar a fortalecer la toma de decisiones en uno de los sectores más golpeados, que son las pequeñas y las medianas empresas. Ya. ¿Y cómo lo encuentra la gente? Bueno, en general empezamos dictando una materia con este contenido. La gente aprecia muchísimo, sobre todo esto para emprendedores. Uno, por lo sencillo que son las herramientas. Dos, porque no tienen costo, porque trabajamos con puros programas Open Access y que no requieren, digamos, tener un conocimiento avanzadísimo, ni de estadística, ni de, digamos, tenemos que tener solo información clave, damos las herramientas clave para que la gente pueda aprender a monitorear y avanzar en la toma de decisiones. ¿Okay? Ujú. Porque creo que acompañamiento es lo que más requieren las pymes. O Ya, sea, orientación y acompañamiento para exacto. autogestión. ¿Y en dónde pueden encontrar el curso? El curso se va a ofrecer, empieza a ofrecerse en la próxima semana, es de investigación de mercado digital para pymes. Se desarrolla desde la unidad de formación ejecutiva de la Universidad, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, específicamente la unidad de Executive para pymes, quien ha creado un sitio web, un fanpage en Facebook que se llama Trueque, que por cierto les invito a utilizar porque supone el intercambio de servicios, conocimientos, etcétera, entre pequeñas y medianas empresas. Estamos en Facebook y creo que es un espacio también de diálogo y de apoyo para las pequeñas y medianas empresas en esta coyuntura. Silvana, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y a usted, lector de portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima ocasión.